Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Hoy, jueves de pensiones, hablando precisamente de esas inquietudes que ustedes tienen por parte de todo el tema pensional. ¿Quiénes se pueden pensionar? ¿Quiénes pueden acceder a esta pensión? ¿Cómo la pueden lograr? ¿Cómo es todo este proceso? Pero para esto también nos acompaña a esta hora de la tarde la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, feliz tarde, bienvenida a Actúe en Derecho. Hola Paola, buenas tardes, un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a esta tarde de pensiones. Así que estén muy atentos, son muchas las inquietudes que nos llegan respecto del tema pensional. No siempre todas alcanzan a ser resueltas, pero esta tarde está aquí nuestro abogado especialista para que usted se conecte, nos llame o nos escriba a través del WhatsApp 310-22-23-051, a través de Facebook Live también nos puede estar haciendo sus inquietudes, dejando sus inquietudes, o si quiere que lo oigamos y que su llamada salga al aire a través del 648-4820. Así es, doctora Marlene, pues aprovechamos para decirle a todos nuestros televidentes que cuando ustedes nos envían a nosotros un mensaje, nosotros los archivamos, los guardamos, les damos respuesta inmediata a los que se les pueda responder. Los leemos tal cual, los pasamos, pero aquellos que no alcanzan a darles respuesta en medio del programa, no se preocupen, en el transcurso de la semana nosotros vamos respondiendo estos mensajes. Si es alguna consulta jurídica, se las hacemos a nuestros abogados. La doctora Marlene se encarga también de ayudarnos a responderle a nuestros televidentes, porque la razón de ser de nuestro programa es acompañarlos de manera jurídica, es apoyarlos y asesorarlos. Esa es la razón de ser de Actúe en Derecho. Por eso queremos que ustedes no se sientan solos, no están solos, seguimos nosotros acompañándolos, el Canal TRO, aunque continúa el virus, nosotros estamos acompañándolos, no se sientan solos, el Canal TRO está apoyándolos en todo momento, aún en temas jurídicos. Por eso en esta tarde damos la bienvenida a nuestro abogado invitado, hoy jueves de pensiones, porque ustedes lo han pedido, el doctor Jorge Luis Quintero. Doctor Jorge Luis, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Hola, buenas tardes, un cordial saludo para usted, para la doctora Marlene y para todos los televidentes y seguidores de Actúe en Derecho. Bueno, entremos en materia, doctor, porque tenemos varios casos, tenemos varias preguntas de nuestros televidentes. Vamos a iniciar en este momento con nuestro primer caso de Actúe en Derecho, hablando acerca de estas preguntas que nos hacen nuestros televidentes. Estas preguntas las pueden hacer, recordemos, a través del 310-22-23-051, pero también les contamos que nuestro equipo periodístico de Actúe en Derecho recorre los municipios del Gran Santander. No solamente vamos a estar en Santander, sino que ahora en norte de Santander también hará presencia nuestro equipo recogiendo todos esos testimonios, esas preguntas que ustedes tienen. Por eso a esta hora de la tarde vamos a ver dónde se encuentra nuestro equipo periodístico. Patricia Acuña ha salido a las calles. ¿De qué municipio? Hola Patricia, feliz tarde. Hola Paola, efectivamente hoy es jueves de pensiones y con nuestro equipo periodístico de Actúe en Derecho salimos nuevamente a las calles a buscar a aquellas personas que tienen dudas en materia jurídico y legal. Hoy nos encontramos en el municipio Dulce, en su parque principal, en el parque principal de Florida Blanca. Vamos a buscar a las personas que tienen dudas en materia jurídica o legal. Señor, un momento, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en el programa Actúe en Derecho, en este momento estamos en directo. ¿Tiene usted alguna consulta en tema pensional que quiera hacerle a los abogados del programa? Bueno, mi nombre es Horacio Lozano, soy de acá del municipio de Florida Blanca y en verdad que en cuestiones de pensiones hay muchísimas cosas que preguntar. El gobierno ha hecho unas reformas, pero no ha sido claro en decir qué es lo que va a hacer con las pensiones de los trabajadores de Colombia. Yo quiero saber qué es lo que va a hacer el presidente Iván Duque por el fondo de pensiones de todos los colombianos.
Bueno, abogados, ¿qué podemos responderle a este ciudadano de Florida Blanca en su consulta sobre el tema pensional? Abogado, pues esa sería una pregunta directamente para el presidente, ¿no? Pero ¿qué podríamos, o sea, cómo vemos el panorama de las pensiones en Colombia? Hola, pero esto es una pregunta que se puede responder y es una situación que hay que abordar. Sea este gobierno o al gobierno que venga, le corresponde presentar una reforma pensional. Y hay que presentarla porque las condiciones han cambiado. Hay que hacer una reforma estructural y hay que revisar desde mi interpretación y el estudio que he hecho del Sistema General de Pensiones colombiano y el de algunos otros estados. En Colombia tienen que entrar a revisar una reforma no solo paramétrica, sino también una reforma que tenga que ver con modificación de densidad de semanas, porque de lo contrario el país no va a tener cómo seguir afrontando el reconocimiento de las pensiones que están a cargo del manejo de colpensiones. O sea, en Colombia es uno de los países donde menos edad se exige y menos semanas. 62 años para los hombres, 57 para las mujeres, 26 años de cotización, aunque parezca algo extremadamente exigente, no, hay estados que exigen 67 años. Hay estados que exigen 35, 38, 40 años de cotización, es decir, casi desde que la persona cumpla los 18 años que empiece a cotizar. ¿Y cuál es la clave o qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la reforma? Porque la expectativa de vida se está incrementando. Entonces, pensiones y cálculos que se habían hecho para expectativas de vida hasta los 75, 76 años, con personas que están viviendo por encima de los 90 y los 96 años, ¿quién va a cubrir ese déficit de 22, 20, 18 años? Esto es una situación que tendrá que hacerla el gobierno o, si no se hace, pues entrar a mirar cómo cambian el esquema o cómo se siguen haciendo reformas tributarias para poder entrar a cubrir esa parte del reconocimiento de las pensiones que está a cargo de Colpensiones, porque hay unas situaciones estructurales. Abogado, cuando usted dice que no es una reforma paramétrica, ¿a qué se refiere? Aclarémosle este término a nuestros televidentes porque sé que muchas personas como yo no lo tienen claro. Hay reformas que cuando no tienen que ver con el cambio de la edad y las semanas, hacen manejo respecto a los ingresos y a los egresos. Sería una reforma paramétrica, ¿verdad? O sea, cuando se puede entrar a revisar, listo, vamos a mantener el mismo esquema, pero ¿cómo vamos a manejar los ingresos? ¿Qué va a pasar con los egresos? Aquí no se entraría a tocar edad y no se toca semanas, pero cuando ya no se puede hacer una reforma que realmente venga a garantizar el financiamiento de estas pensiones, hay que entrar a modificar edad o hay que entrar a modificar semanas. En España por lo menos ya va a empezar a regir que sea a los 67 años y para que la persona logre el reconocimiento de cierta pensión le corresponde cotizar 40, 42 años. Hay pensiones que reconocen con 15 años, pero son pensiones de salarios mínimos. Hay estados que reconocen a cargo del Estado, como Canadá. El Estado responde por una pensión básica y lo demás le corresponde a la persona ahorrarlo junto con su empleador y manejarlo en un régimen de ahorro individual, en un régimen privado. Es un sistema mixto que fue el que trató de plantearse también en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia no quedó un sistema mixto, quedaron los dos regímenes, por supuesto con la falta de orientación en el del régimen de ahorro individual con solidaridad y pues todo lo que se está presentando en este momento. Entonces hay que revisar, si no van a tocar a edad, si no van a tocar semanas, ¿cómo van a manejar los recursos? O sea, ¿con qué recursos contamos y con qué pagamos las pensiones? Y si no es de esta manera, entonces van a incrementar edad o van a incrementar semanas. Continuamos con la participación de nuestros televidentes, esta vez a través de WhatsApp 310-22-23-051. Pero antes
El siguiente mensaje dice: tengo 68 años y llevo 23 años pagando pensión en Colfondos. Trabajo en una casa de familia y pues últimamente me he sentido cansada, con dolores en todo el cuerpo. ¿Qué debo hacer para pensionarme? ¿A dónde ir? Atentamente, Luz Dari. Tiene 68 años y 23 pagando pensión en Colfondos. Luz Dari, usted ya puede reclamar una pensión con garantía mínima en Colfondos. La edad para las mujeres son 57 años y 1.150 semanas. Recordemos que en el régimen de ahorro individual con solidaridad no hay edad, porque estas pensiones, una vez el capital sea suficiente para garantizar el reconocimiento de una pensión de salario mínimo, la persona la puede solicitar. Pero cuando el capital no es suficiente, para que la persona pueda optar por garantía mínima, le corresponde acreditar 57 años en las mujeres, 62 los hombres y 1.150 semanas. Ella dice que tiene 23 años. 23 años equivalen a 1.190 semanas aproximadamente. Es decir, usted ya tiene los requisitos. Se acerca al fondo y solicita su reconocimiento con garantía de pensión mínima. Muy bien, doctora Marlene, esta confusión entre las semanas, entre el fondo privado y el fondo y Colpensiones, sí es una constante de nuestros televidentes en tema de pensiones, ¿no? Claro, es que si revisamos en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, que es un fondo, digamos que es una olla común en términos coloquiales, se exigen la edad y 1.300 semanas cotizadas para poder acceder a la pensión. En los fondos privados, que son los que administran los fondos como Colfondos, Porvenir, Protección, allí que se requiere o que su capital ya le garantice que usted se puede pensionar y entonces no le exigen la edad, solo le exigen que su capital garantice, de acuerdo pues a algunas fórmulas que allí tienen de cuánta es su expectativa de vida, quién es su familia, su núcleo familiar, si es soltero, si es casado. Entonces, con base en esto, le dicen qué tipo de pensión usted puede tener. Y si no, usted puede con 1.150 semanas y con la edad acceder a la pensión con garantía mínima, que se llama. Entonces sí hay una diferencia entre las semanas en los fondos y las semanas en Colpensiones. Muy bien, 648-4820. Este tema lo seguiremos analizando más adelante, pero a esta hora de la tarde tenemos una llamada. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline. Jacqueline, ¿de qué lugar de Colombia nos llamas? De aquí de Bucaramanga. Bueno, saludamos a todos los televidentes que desde Bucaramanga nos están saludando, nos están reportando sintonía a esta hora. Jacqueline, ¿cuál es el caso preciso que tienes para que sea analizado por nuestros abogados? El caso es que mi esposo tiene 60 años. El médico me lo declaró con Alzheimer y tiene 36 años de haber trabajado en la empresa. Quiero saber que el doctor me oriente y me diga si es posible que a él me lo puedan pensionar antes de la edad. Abogado, ¿qué le podemos responder a Jacqueline, nuestra televidente desde Bucaramanga? Ok, Jacqueline, claro, si es calificada la pérdida de capacidad laboral y le dan un porcentaje del 50% o más, puede tener derecho a pensión de invalidez. Si calificada esa pérdida de capacidad laboral, en el ítem de deficiencia le da un 25% o más, puede aspirar a una pensión anticipada de vejez. ¿Cuáles son los requisitos de estas prestaciones económicas? Recordemos, y lo apuntaba la doctora Marlene hace unos momentos, la pensión de vejez en Colpensiones exige 62 años y 1.300 semanas. Su esposo tiene 60. Si está en Colpensiones, quiere decir que para la pensión de vejez todavía le faltan 2 años. Sin embargo, como ya tiene unos diagnósticos, hay que revisar qué secuelas están dejando estos diagnósticos y determinar si acredita un porcentaje para pensión de invalidez o para pensión de vejez. Ahora, pensión de invalidez siempre y cuando tenga 50 semanas en los 3 años anteriores o, como
Si llega a tener más de 975 semanas, solo le exigen 25 semanas en los 3 años anteriores. O pensión anticipada, 1000 semanas en cualquier tiempo y una edad de 55 años. Aquí es de trascendencia conocer la pérdida de capacidad laboral. Esperamos. Bueno, ya a esta hora de la tarde saludamos a todos los televidentes que se encuentran conectados a través de nuestro Facebook Live. Saludamos a María Blanca Cañas Camargo, Blanca Monroy, Arleida Abril, Nieve Ocampo. Saludamos a Ana Estela Flores Piedrahíta. Saludamos a Jocelyn Suárez Niño. Saludamos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, a Fabián Toledo Niño desde España. Fabián es un fiel televidente que se contacta desde España. Saludamos a Omaira Pineda, saludamos a Luis Alberto Pinilla Franco, saludamos a Sanjumedi Medina, a Marleni Novoa, Lina Gómez, Francidana Guevara. Un cordial saludo para todos los televidentes que se conectan a través de Facebook Live de diferentes regiones del país. Así es, doctora Marlene, nos siguen llegando mensajes también de Amparo Herrera y su esposo que están ahí reportándonos sintonía desde la capital de Santander, desde Bucaramanga, nos están reportando sintonía Amparo Herrera y su esposo. Pues muy bien, vamos a esta hora de la tarde a dar respuesta a esas preguntas que nos hacen a través del chat que hemos habilitado en Facebook Live. Dice Ana Estela Flores Piedrahíta, buenas tardes, en mi caso me faltan 5 de cotización y 7 años de edad. Tengo 50 años, en estos momentos no trabajo, mi esposo es docente y la salud la tengo como beneficiaria. ¿Hay alguna manera que pague solo pensión para poder completar las semanas que me faltan? Muchas gracias. Mi nombre es Ana Flores de Florida Blanca, Santander. Abogado, ¿qué le podemos decir a doña Ana Estela? Ana, la única manera para que pague solo pensión es en el caso que sea beneficiaria del régimen subsidiado. En Colombia existe un subsidio para que aquellas personas que no tengan capacidad de pago soliciten el subsidio, el Estado les paga el 75% de la cotización a pensión y la persona solo responde por el 25%, es decir, un salario mínimo está en 908.000 pesos. El 16% equivale más o menos a 144.000 pesos, redondeemos en 150.000 pesos. Entonces, el Estado pagaría 112.500, la persona paga solo 37.000. Bajo esta modalidad puede tener servicios de salud como beneficiaria o también contar con subsidio en el caso de salud. Cuando la persona no recibe subsidio para pagar pensión, le corresponde cotizar como independiente, salud y pensión. La figura de cotizante 43 era una figura que venía hasta el año 2014. Esa figura sí permitía que la persona cotizara solo a pensión, un tercero le podía realizar ese pago y la persona no tenía que cotizar salud. Lamentablemente, esa figura fue modificada y ahora se lleva para que la persona tenga que cotizar como independiente a salud y pensión, salvo que tenga régimen subsidiado en materia de pensión. Bueno, abogado, aquí me llama la atención porque es la primera vez que conozco este tema, es la primera vez que escucho de esta situación y yo creo que hay muchos televidentes que se encuentran obviamente pagando subsidiada salud y quisieran de pronto hacer ese aporte a pensiones. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a mi planilla. ¿Cómo ellos pueden liquidar y pagar solamente esos 37.000 pesos que usted dice que pueden ellos pagar para pues pagar su pensión y poder acceder a ella? ¿O quiénes son los que más o menos pueden estar en esa capacidad o en ese rango para poder acceder a este beneficio, abogado? Este beneficio tiene unas condiciones. Primero, revisan la capacidad de pago de la persona. Segundo, la persona debe tener un mínimo de semanas para entrar a recibir el subsidio, porque el subsidio se otorga por 15 años de cotizaciones, por 750 semanas, corrijo, 15 años es un poco más, se otorga el subsidio por 750 semanas o hasta que la persona cumpla 65 años. Miren, el caso de la televidente, ella dice, a mí me faltan 7 años de edad, me pareció escuchar, y 5 años de cotización. Interpreto que tiene 1.050 semanas. Si se dan las condiciones para que ella sea beneficiaria de este subsidio, esos 5 años que le faltan
ella solamente pagaría 37.500, completa las 1.300 semanas y puede reclamar la pensión. Cuando la persona llega a los 65 años, si no ha cumplido los requisitos, el subsidio se extingue. O sea, el subsidio se da por 750 semanas o hasta el momento en que la persona cumpla 65 años. Previa verificación para ser beneficiario de esta modalidad, sus condiciones económicas y que tenga un número de semanas para que pueda acceder a este subsidio. Esto lo está manejando actualmente el consorcio fidoagrario, queda ahí en la González Valencia, creo que cerca de Confenalco o en Confenalco. Dan información por WhatsApp, por página web. Para esto no se requieren intermediarios, la persona no requiere un abogado, no requiere un tramitador, se acerca directamente, revisa su condición económica y allá le van a indicar si puede ser o no beneficiario para que el Estado le contribuya en su cotización al Sistema General de Pensiones. Abogado, me preguntaban acá por el interno, una persona que recibió la indemnización sustitutiva de Colpensiones, sin embargo, se encontraba en proceso de calificación de una enfermedad. ¿Qué puede hacer? ¿Ya perdió el derecho o, aún habiendo recibido la indemnización sustitutiva, puede continuar con su trámite de calificación de enfermedad? Si se estructura esta invalidez en el momento en que estaba cotizando y tenía sus semanas, así haya reclamado la indemnización sustitutiva, puede reclamar la pensión de invalidez. Incluso en casos donde se ha entregado también la indemnización sustitutiva, se han reconocido pensiones de sobrevivientes. Este pago no es definitivo, partiendo de que la pensión es un derecho irrenunciable. Lamentablemente, en Colpensiones no se orienta a las personas como corresponde. Yo me encuentro con personas con 1.150 semanas y a veces hasta un poquito más ya reclamando la indemnización sustitutiva, cuando están tan cerca de una pensión de vejez, porque 3 años pasan muy rápido, menos de 3 años, 34 meses para llegar a las 1.300. Hay situaciones de salud, en fin. Entonces, estos pagos no son definitivos. La entidad, si le corresponde reconocer la pensión, lo máximo que puede hacer es compensar. Si entregó 10 millones, 8, 15 del retroactivo que le corresponda a la persona, pues descuenta lo que le dio de indemnización sustitutiva, pero la persona tiene la posibilidad de discutir ese derecho. 2:22 p.m. Hasta ahora tenemos una llamada del señor Vicente. Don Vicente, feliz tarde. ¿De dónde se comunica con nosotros? Sí, muy buenas tardes. Acá de Real de Minas, Bucaramanga. Muy bien, desde Bucaramanga. Un saludo especial a todos los que en esta Comuna 17 se están comunicando con nosotros. Bueno, don Vicente, ¿cuál es esa inquietud, esta pregunta que tiene usted a esta hora de la tarde? A usted muy buenas tardes por su programa, a todos, al doctor, a la doctora y a la suscrita. Que es lo siguiente, una persona que esté laborando con la fuerza pública, llámese Policía Nacional, Ejército, Naval, Fuerza Aérea, y ellos tienen un régimen especial, pero puede cotizar aparte como independiente, y si serían un fondo privado o en Colpensiones. Una segunda pregunta sería, una persona que estaba como independiente se presentó para laborar en una de las entidades que mencioné anteriormente. Ya había cotizado 5 o 6 años, puede seguir cotizando, estaba cotizando con pensiones, puede seguir cotizando o puede, por ejemplo, solicitar que pase a un fondo privado, si es que se puede cotizar. ¿Me queda clara las dos preguntas? Sí, señor. Sí, abogado. Muy amable, doctor Jorge. Gracias, Marlene, y gracias a su... Muchísimas gracias a usted, don Vicente. A ver, abogado, ¿qué le podemos sugerir o en qué podemos asesorar a don Vicente? Efectivamente, las personas del régimen exceptuado, como es el régimen de la fuerza pública, pueden cotizar a pensión en el Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones es el regulado por la Ley 100 y sus demás disposiciones, y el régimen exceptuado pues es un régimen totalmente independiente, un régimen que tiene sus propios fondos,
como es el fondo del ejército, de la policía, de la Fuerza Aérea, en fin. Entonces estas personas pueden cotizar en Colpensiones o pueden cotizar en una administradora de fondo de pensiones. Ahí sí hay que revisar qué es lo más conveniente, ya que cada sistema tiene unas características que pueden ser beneficiosas o no beneficiosas para la persona. Ahora, si la persona logra construir las semanas en el sistema general y reúne requisitos para una pensión, esta pensión va a ser compatible con la pensión que él reciba del régimen exceptuado. Compatible significa que la persona puede recibir estas dos pensiones porque tienen un financiamiento totalmente distinto y hay lugar a este financiamiento. Si la persona, la segunda pregunta hizo don Vicente, estuvo cotizando y puede continuar cotizando, claro, puede continuar cotizando. Insisto, revisar cuál régimen le puede convenir más para que sepa si se está en el régimen de ahorro individual con solidaridad o si va a estar en el régimen de prima media con prestación definida. Esto es algo similar a los docentes vinculados por Estatuto 2278. Estas pensiones del sistema general o las prestaciones económicas, llámese en indemnización sustitutiva o devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual, junto con el valor del bono pensional para docentes pensionados por Estatuto 2277 también es compatible. Ya los de decreto 1278 no, porque estos docentes se equipararon al sistema general de pensiones y se les aplica el régimen de prima media con prestación definida, es decir, les van a sumar tanto las semanas del régimen como docente como las semanas que tengan prima media o que tengan el resto del sistema para el reconocimiento de una pensión. 2:26 p.m. Hoy, jueves de pensiones, doctora Marlene, continúan nuestros cibernautas reportándonos sintonía desde cualquier parte, no solamente de Colombia, sino del mundo. Siguen ahí enviándonos saludos desde España, desde Italia, doctora Marlene. Y tenemos gente conectada también desde Cali, tenemos gente conectada desde la ciudad de Bogotá. Realmente son muchas las personas que a esta hora se contactan con nuestro programa Actúe en Derecho. Así es, doctora Marlene, también aquellos televidentes que desde la costa se comunican con nosotros. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso todas las inquietudes respecto a pensiones usted las podrá resolver hoy en Actúe en Derecho. Un saludo muy especial para la familia de Actúe en Derecho, soy un fiel seguidor de ustedes. Quisiera preguntar, ¿qué sucede si no cumplo la edad ni las semanas para pensionarme? Si no logra cumplir con los requisitos de pensión en edad y semanas cotizadas, podrá tener una devolución en ambos regímenes. En los fondos de pensiones se llama devolución de saldos, es decir, que le reintegrarán los aportes realizados y ajustados con la inflación, más los rendimientos obtenidos en su cuenta de ahorros individual. En el público se llama indemnización sustitutiva y le reintegrarán sus aportes realizados y ajustados únicamente con la inflación. En este caso, no tienen rendimientos. Bueno, abogado, a mí sí me gustaría que esta es una pregunta reiterativa por parte de nuestros televidentes. Nos llegan muchos mensajes haciéndonos la misma aclaración. De pronto si podamos aclarar un poco más este tema de estos regímenes y de si no me alcanzan las semanas, si no me alcanzan los años. Yo creo que en todos los programas que usted nos acompaña siempre nos hace como claridad en este tipo de temas. Claro, mire, pero aquí es importante algo y aquí hay que hacer un llamado a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque es que la situación es la siguiente. La persona dice, no, es que a mí no me alcanzan las semanas o ya llegué a la edad y voy a reclamar. O sea, las personas van y reclaman partiendo de la base que si llegaron a los 62 años van a vivir hasta los 63 o hasta los 64, o las mujeres si llegan a los 57 también hasta los 58 o 59. Entonces también es importante mostrarlo, porque es que yo como persona tengo una responsabilidad de mirar cómo voy a solventar mis necesidades en la etapa final de mi existencia.
Entonces, las personas lo que salen es corriendo a reclamar una indemnización o una devolución del saldo cuando están muy cerca. Mire, en estos días estoy revisando una señora que reclamó con 1.150 semanas y hay una liquidación por 13 millones de pesos. En la indemnización sustitutiva le están dando 13 millones por 1.150 semanas. Si ella hubiese continuado cotizando los 3 años que le faltan, a razón de 250,000 pesos, 3 millones por año, 9 millones en los 3 años que le falta menos, y recibe 950,000, 11 millones mensuales en 1 año y 3 meses, va a recoger lo que ahorita le van a entregar como indemnización sustitutiva. Entonces, esto es relativo, o sea, no me alcanza, ¿para qué? O sea, no alcanzó en el momento que estaba previsto 62 hombres, 57 mujeres, pero si sigue cotizando, de seguro que puede llegar, y si no llega a la vejez, mire, cuando converso con las personas sobre esto, les digo, no, es que dice, yo no voy a llegar allá. Ah, bueno, pues si no va a llegar allá y tiene un beneficiario, mejor todavía. Siga cotizando, porque si usted no llega, le va a quedar la pensión a su esposa, a su compañero, o le va a quedar la pensión a su esposo o compañero. Entonces, importante esta parte, no hay que salir a reclamar la indemnización sustitutiva o la devolución del saldo. Ahora, ¿qué son estas figuras? ¿Dónde están reguladas? Las personas que están afiliadas en el régimen de prima media con prestación definida, cuando no cumplen requisitos para una pensión de invalidez, vejez o no dejan causada la de sobrevivientes, pueden reclamar la indemnización sustitutiva. Como muy bien lo hacían en la aclaración del video, esta la reconoce la entidad del régimen de prima media con prestación definida. Y en el régimen de ahorro individual con solidaridad se llama devolución del saldo, devolución con rendimientos, con valores de bono pensional, en fin. En el régimen de ahorro individual es más favorable reclamar el saldo, porque si por 1.000 semanas se entregan en prima media 14, 15 millones, en régimen de ahorro individual pueden entregar 60 millones. Pero insisto, la clave no está en apuntarle a una indemnización o a un saldo, porque generalmente la persona va y reclama este dinero y a la vuelta de 2 o 3 o 4 meses ya no tiene dinero. La clave está en construir, continuar pagando una pensión para cumplir las semanas y poder acceder a ella. Aquí vuelvo y muestro, después de los 62 años, después de los 58, hay más posibilidad de que la persona esté enferma o que fallezca. Claro que sí. 2 de la tarde, 35 minutos. Vamos con más preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Recuerde que también nos puede enviar mensajes de audio o de video. Vamos con los mensajes que nos llegan y nos preguntan, ¿qué es la cuantía mínima en pensiones? Abogado, ¿qué es la cuantía mínima en tema de pensiones? La garantía mínima es precisamente en el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque esta figura es en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Se requiere un capital mínimo que permita garantizar el pago de una pensión equivalente a salario mínimo. De acuerdo a unos cálculos, de acuerdo a unas proyecciones, este capital oscila entre 190 y 210 millones. Entonces, cuando una persona está en el régimen de ahorro individual, si tiene en su cuenta 199 millones, 202 millones, ya tiene un capital que permite garantizarle el pago de una pensión de salario mínimo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no logran construir este capital? Hay personas en el régimen de ahorro individual que solo llegan con 100 millones, 110 millones, 90 millones, 150. Entonces se le otorga una garantía que consiste en girar un dinero, lo gira el Estado para que la persona complete ese mínimo. Es decir, si la persona tiene 130 y requiere 200, giran 70. Y con eso garantizan el reconocimiento y pago de una pensión de salario mínimo. Esto lo entendemos por garantía de pensión mínima. Y cuando estamos hablando de una pensión mínimo de salario mínimo, es la que se reconoce en el Sistema General de Pensiones a cargo de prima media, porque en Colombia una persona no puede recibir menos del equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente como pensión. Lo que sucede es que con la reforma del año 2005
que se vino a indicar que se podían recibir ingresos periódicos inferiores al mínimo, pues esto fue una nueva modalidad que no comparto, porque es empezar a entregarle a una persona a cuentagotas su indemnización y dejarlo pues en unas condiciones que realmente, o sea, si una persona no puede vivir con el mínimo, mucho menos va a poder vivir con 200, con 300.000 o 400.000 pesos. Entonces, en el régimen de ahorro individual, esto es lo que hace mención a la garantía de pensión mínima o lo que tiene que ver con una pensión equivalente en salario mínimo en el régimen de prima media. Doctora, nos hacen el reclamo y nos siguen pidiendo que saludemos a nuestros televidentes que desde Facebook nos siguen ahí a nosotros, que nos siguen hablando, que nos siguen saludando, reportando sintonía desde Pamplona, desde Cúcuta, desde Los Patios. Nos dicen que Florida Blanca, Bucaramanga, bueno, y del Gran Santander nos siguen escribiendo a través de Facebook, este chat que hemos habilitado en Facebook Live. Tenemos sintonía no solo del Gran Santander, tenemos aquí a Ángel Navarro, que nos saluda desde Mogotes. Tenemos Marta Cecilia Rodríguez Montero desde Pueblo Bello, Cesar. Un saludo especial a toda la gente del Cesar que a esta hora se conecta. Tenemos a Ana Esther Flores Piedradita, tenemos a Luznair Gómez, tenemos a Campo Elías Amarillo Prieto, este sí desde el Gran Santander, desde San Gil. Y tenemos a Junior Olmedo Domínguez Tangarife, que nos saluda desde el Cerrito Valle del Cauca. Muy bien, a todos ellos saludos y muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, reportándonos sintonía. Vamos a la siguiente llamada, que se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, muy bien, ¿con quién hablamos? Con Betty Carreño. Betty, ¿desde qué lugar nos llamas? Barrio San Expedito, Bucaramanga. Barrio San Expedito, saludos especiales a todas las personas que nos reportan sintonía desde el barrio San Expedito. Gracias, muy amable. Muy bien, Betty, cuéntanos, ¿cuál es ese caso que tienes? Bueno, una pregunta ahí para los doctores, para los abogados. Sí, señora. Bueno, es que yo cumplí 56 años ahorita el 7 de febrero. Estoy cotizando con Colpensiones toda la vida, llevo más de 2.000 semanas. Bueno, entonces mi pregunta es, yo pago seguro y pensión, sí, salud y pensión, perdón. Y tengo ¿qué? Sí, salud y pensión. Entonces yo quería saber si ese año o el año entrante puedo ya estar haciendo las gestiones de eso, o si se me pierde, también cotizo con un mínimo, ¿sí? Si esas semanas que han pasado de más se pierden o se las puedo pasar a un familiar o a algún amigo o no sé. Bueno, y otra cosita, es para mi papá. Mi papá tiene 95 años, mi papá es propietario de una casa pequeña, ¿sí? A él le dijeron que él no debería de pagar el impuesto predial, ¿sí? Que hay una ley que los protege a ellos como adultos mayores, ¿sí? Entonces yo quisiera saber si es verdad o no. Abogado, ¿tenemos alguna inquietud para trasladársela a nuestra televidente o están claras las inquietudes de nuestra televidente? Para mí están claras. Perfecto, abogado, ¿qué le podemos decir entonces a Betty, nuestra televidente que desde el barrio San Expedito nos saluda? En el caso que plantea Betty, cuando la persona está en el régimen de prima media, las semanas posteriores a las mínimas le pueden servir para mejorar el porcentaje de su pensión, pero una vez se reconozca la pensión, estas semanas no se pueden ceder, porque lo decía la doctora Marlene al principio, el régimen de prima media es una olla común, entonces aquel que más tenga capacidad de pago, pues viene cotizando, cuando venga a reclamar le entregan su parte, pero lo que colocó de más sigue contribuyendo al resto de personas que hacen parte de este régimen. Entonces, aquí no hay lugar a trasladarle semanas a nadie. Las semanas se pueden sumar en el caso de una pensión familiar cuando ninguno de las personas, esposo o la esposa, compañero, logra construir una pensión. De lo contrario, las semanas sobrantes van a quedar aquí. Segundo, como cotiza sobre salario mínimo, si el IBF es salario mínimo, nos va a dar un nivel incluso inferior al salario mínimo. Su pensión va a ser de salario mínimo. Para que una persona logre una pensión superior al mínimo en el régimen de prima media, le corresponde cotizar mínimo sobre mínimo y medio, sobre 2 mínimos.
para que al momento de aplicar los porcentajes quede por encima del salario mínimo en 150.000, 200.000, dependiendo del IBL que nos arroje. ¿Qué es el IBL? El ingreso base de liquidación de una primera mesada. ¿Cómo obtengo un ingreso base de liquidación? ¿Cómo obtengo un IBL? Se toman las cotizaciones de los 10 últimos años, tomamos el IBC, que es el ingreso base de cotización. Este ingreso base de cotización puede ser por salarios o por ingresos como persona independiente. Eso se trae a valor presente de acuerdo al IPC. Entonces, 500.000 pesos del 2010 en este momento valen más por la pérdida adquisitiva de la moneda. Entonces, se calcula el IBL por los 10 últimos años o por toda la vida laboral. Y cuando da un mínimo o por debajo del mínimo, la persona va a quedar, valga el juego aquí de palabras, con una pensión de salario mínimo. Entonces, según el relato de Betty, la pensión de ella está garantizada, pero va a ser por un salario mínimo legal mensual vigente. Muy bien. Y en cuanto a la pregunta del señor padre, pues esto sí no es de mi resorte, pero creo que no hay ninguna ley que exonere del pago de impuestos, ¿no? Doctora Marlene, Doctora Marlene, sí. Sí, abogado. La verdad es que hasta donde yo conozco también del tema, no hay ninguna ley que exima a una persona por la edad del pago del impuesto. Sin embargo, me parecería bueno que tratáramos nosotros de traer a este programa a un especialista en impuestos que nos aclare todos estos temas, aunque realmente en lo que conocemos, tanto el abogado como yo, pues esto no existe, pero para todo pues hay especialistas y los especialistas saben muchísimo más de su tema. Claro que sí, aquí, doctora Marlene y Paola, miren, permítanme mostrar un ejemplo y sería interesante conocer si el padre de Betty recibe una pensión, ¿sí? Si recibe una pensión, fabuloso, y si no la recibe, ¿qué sucedió? Miren, tiene 95 años. 95 años. Vamos a suponer que una persona como esta llegó a los 60, porque en la época él era con 60 años, y tenía por ahí 900 semanas o le faltaban, y dijo, oiga, yo no sigo cotizando porque ¿para qué? De los 60 a los 95, casi si hubiera empezado desde los 60 a los 86, había consolidado una pensión y llevaría 9 años disfrutando de una pensión. Y así hay muchas personas, claro. O sea, insisto, la expectativa de vida se está incrementando. Bueno, las personas, la verdad, muchos no ven esta clase de ejemplos tan tangibles, abogado, y no le dan la oportunidad a seguir participando. Pues vamos a participando pues del pago de la pensión. Vamos a esta hora con Patricia Cuña, que sigue desde Florida Blanca. Todo el equipo de Actúa en Derecho se ha desplazado hasta el municipio de Florida Blanca. Y cuéntenos, Patricia, ¿qué dicen los televidentes, los ciudadanos de este municipio? Así es, hoy jueves de pensiones seguimos en directo desde el parque principal de Florida Blanca, desde el municipio de Dulce. Vamos a ver qué consultas o qué preguntas tienen las personas en este sitio. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Estamos en directo por el programa Actúa en Derecho. ¿Tiene usted alguna consulta en el tema pensional? Sí, señorita, a mí me gustaría saber si yo, habiéndome pensionado en el año 2008, tengo derecho al cobro de la mesada 14. Muy bien, ¿qué podemos responderle desde el estudio a este televidente que tiene esta consulta en el tema de pensiones? Abogado, el tema de la mesada 14 es recurrente. Este televidente dice que se pensionó en el 2008. ¿Tendría derecho a la mesada 14? ¿Aún podría reclamarla? Reclamarla sí, pero depende de lo siguiente. Recordemos que la mesada 14, y para ilustrar a los televidentes, cuando a una persona se le reconoce una pensión, le pagaban 12 mesadas de enero a diciembre, los 12 meses del año, una mesada adicional en junio y una mesada adicional en diciembre. Por eso se habla de mesada 14, porque eran 14 pagos mensuales en el año, equivalentes, por decirlo de alguna manera, a una prima. Sí. El acto legislativo 001 de 2005 eliminó la mesada 14, dijo, se van a reconocer solo 13 mesadas por año, las 12 mesadas de enero a diciembre y una mesada adicional para el mes de diciembre.
Sin embargo, el acto legislativo 001 de 2005 estableció unas condiciones. ¿Y cuáles condiciones fueron? Las siguientes. El acto 001 dice: aquellas personas que a la entrada en vigente del presente acto, esto es 29 de julio de 2005, se les reconozca una pensión de 3 salarios mínimos legales mensuales o más, recibirán 13 mesadas. Pero atención aquí al televidente. Pero el acto legislativo dijo: aquellas personas cuya mesada sea inferior a 3 salarios mínimos, si su derecho se causa entre el 29 de julio del 5 y el 31 de julio del 11, tendrá derecho a las 14 mesadas. A partir del 1 de agosto de 2011, no interesa de cuánto sea el monto de la pensión, una persona que cause su pensión. ¿Y causar qué significa? Que al 2 de agosto del 11 María completara 57 años y 1.300 semanas. Un derecho se causa cuando se cumplen los requisitos. Aquellas personas que causan ya su derecho con posterioridad al 1 de agosto del 11, solo se les pagan 13 mesadas por año. Entonces, en este caso, el televidente, que hay que revisar, ¿su pensión fue superior a 3 salarios mínimos? Si fue superior, usted no tiene derecho a mesada 14. Si fue inferior, usted sí tenía y tiene derecho a mesada 14, y esta no prescribe. Prescribe la mesada, pero no el derecho a ella. Puede que haya prescrito la del 2008 hasta el 2017, pero si reclama tienen que pagarle la del 18 en adelante. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso más inquietudes sobre el tema de pensiones hoy en Actúe en Derecho. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hoy en Jueves de Pensiones con el doctor Jorge Luis Quintero, resolviendo todas las inquietudes respecto a pensiones, y la doctora Marlene Murcia también está acompañándonos en esta tarde. Por eso continuamos con la participación de nuestros televidentes. Quisiera que leyéramos algunos mensajes que nos llegan a través del 310-2223-051. Recuerde que usted puede mandarnos a través de este número también un mensaje de audio o mensaje de video. Vamos con el siguiente mensaje a esta hora de la tarde, y dice así este mensaje que nos llega. Buenas tardes, en mi caso trabajé 8 años y Colpensiones dice que no existen mis aportes que yo tuve casi por 20 años. ¿Cómo se manejan esos casos? Abogado, ¿qué le podemos responder a Luz Dari Gómez? Aquí sí es importante que la persona tenga pruebas para acreditar que esas cotizaciones se realizaron. ¿Un contrato laboral podría ser una prueba, abogado? El contrato laboral, pero respecto al empleador, pero sí, no es prueba de que el empleador cotizó, porque se pudo presentar la situación de que el empleador no cotizaba. Entonces, el contrato le va a servir si la empresa todavía existe o el empleador persona natural, para que ella pueda demandar y reclamar un cálculo actuarial. Pero respecto a los aportes a pensión, se requerirían certificados, una historia laboral anterior, planillas, porque es muy frecuente que, a pesar de que las personas les cotizaron y tienen sus planillas, en las historias laborales no se reflejen, o en los reportes de semanas, como llaman las de Colpensiones, porque historias laborales las llaman algunas administradoras de fondos de pensiones. Entonces es muy frecuente que la persona solicita su reporte de semanas cotizadas en el régimen de prima media y aparecen inconsistencias. Entonces se podrán reclamar y se podrán discutir siempre y cuando la persona tenga cómo mostrar que efectivamente realizaron esas cotizaciones. Hay casos en los cuales, así la persona tenga cómo demostrar, pues queda en manos de Colpensiones que entren y revisen todo ese archivo que ellos tienen y hagan las respectivas correcciones. En esto de los reportes de semanas cotizadas, también lamentablemente se presentan diversas reclamaciones y muchas inconsistencias por parte de las entidades, a tal punto que la Corte ha tenido unos pronunciamientos relevantes en este sentido, las dos Cortes, dada la obligación que tiene la entidad como garante
del reconocimiento de las pensiones y como garante de los tiempos y los datos relacionados con las cotizaciones de los ciudadanos. Muy bien, seguimos con más mensajes que nos llegan hasta ahora a través del 310-2223-051 y el siguiente mensaje dice: mi esposo falleció y me dejó la pensión, yo estoy muy enferma y mi hermana es quien cuida de mí. Ella no tiene nada, vive de lo que yo le doy, pues vive conmigo. ¿Yo la puedo afiliar como beneficiaria y le puedo dejar mi pensión cuando yo muera? Abogado, ¿esto puede suceder? No, la pensión de sobreviviente no es transmisible. O sea, la pensión de sobreviviente en este caso la causó el esposo de la televidente que consulta, sí, pero cuando ella fallezca se extingue ahí la pensión. Ok. Seguimos con más mensajes. A esta hora nos llegan a través del 310-2223-051. Dice: una persona estuvo trabajando en la Policía Nacional 8 años y lo despidieron y después de unos años muere. ¿La esposa puede reclamar el tiempo que duró trabajando? ¿Esas semanas las puede pedir la esposa, abogado? Sí, las puede reclamar. Tiene derecho a reclamar esas semanas, el equivalente a esas semanas. A través de Facebook también nos llegan más mensajes a través de este chat que hemos habilitado y así nos llega la siguiente pregunta a esta hora de la tarde. Dice: mi esposo nunca pudo cotizar, siempre ha sido beneficiario. Yo estoy pensionada, ¿puedo pasar papeles para que me paguen algo por él y mi pensión sea un poquito más alta? No, los incrementos por personas a cargo, que eran unos incrementos reconocidos a los pensionados en aplicación del régimen de transición, pensionados específicamente por el decreto 758, que era el que se aplicaba a los afiliados del otro Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Ese incremento por personas a cargo, ese incremento que estaba regulado en los artículos 21 y 22, lamentablemente la Corte Constitucional, a partir de 2018, en una sentencia de unificación, dijo que no iban más, que ese reconocimiento había sido derogado de manera orgánica por la Ley 100. Realmente fue una interpretación novedosa y extraña, una de esas interpretaciones que yo llamo ajustadas para liberar a Colpensiones de ciertas cargas económicas, porque realmente el decreto pues tenía su vigencia, pero ya con esta precedente constitucional, las personas que no alcanzaron a reclamar y a ganar su incremento en una demanda hasta antes de mayo del 18 ya no tienen posibilidad. Muy bien, vamos a esta hora de la tarde. Saludamos a Carlos Julio, que se comunica con nosotros. Carlos, muy buenas tardes. Bienvenido a Actúe en Derecho y cuéntenos desde dónde nos llama. Desde Piedecuesta, muy buenas tardes. Bueno, Carlos, ahora sí cuéntanos, Carlos Julio, ¿cuál es esa inquietud que tienes que quieres que sea resuelta por nuestros abogados? Mi inquietud, muy buenas tardes. Mi esposa cotiza desde 1995 en pensiones y ella se quiere retirar, tiene 47 años. Ella al retirarse, ¿la obligan a pagar más pensión o tiene que esperar que cumpla la edad para que la pensione? ¿Y la pensionarían que con el salario mínimo de esta época o con el salario mínimo de la época cuando ella se pensione? Muchas gracias. Abogado, ¿qué le podemos responder a don Carlos Julio? Las personas tienen la obligación de cotizar al Sistema General de Pensiones cuando tienen capacidad de pago. Si una persona pierde su empleo o renuncia y ya se retira y no queda con capacidad de pago, no tiene la obligación de seguir cotizando. En este caso, como ella ya tiene desde el año 95 a la fecha, si la cotización ha sido continua, ya tiene las 1.300 semanas. Le falta es cumplir los 57 años. A la segunda pregunta, la pensión que se le reconozca se va a actualizar al año 2031. Y en ese momento la pensión se le reconocerá, si el IBL es equivalente al mínimo o inferior al mínimo, se le pagará el salario mínimo del 2031, porque así haya una modificación. Cada reforma en materia de seguridad social establece régimen de transición. Un régimen de transición es permitir que a ciertas personas se le apliquen las normas anteriores. A ella le respetarían las 1.300 semanas y los 57 años de edad. Muy bien, pero si usted tiene más preguntas en temas de pensiones, nos vemos el próximo jueves con más de Actúe en Derecho. Abogado Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Jorge Luis. A usted, Pablo, la doctora Marlene, a los televidentes,
Muchas gracias. Recuerden que me pueden seguir a través de las redes o en mi página www.jorgeluisquinterogomez.com. Feliz tarde para todos. Los dejamos con el programa Salud de la A a la Z. Nos vemos mañana con un próximo programa, doctora Marlene, comparendos, pruebas de alcoholemia y todo lo que tiene que ver con tránsito. Sí, mañana un programa muy esperado y muy especial. Mañana estaremos tratando temas de tránsito, especialmente comparendos por alcoholemia. Los invitamos a ver Autosustentable, un documental que nos invita a cuidar el planeta. ¡Feliz tarde!